Amante de la redonda, damas y caballeros, señoras y señores, se jugaron los partidos de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-2026, por lo que en este video les traigo mi análisis junto a mi pronóstico renovado con porcentajes, teniendo en cuenta todo lo que sucedió y lo que puede llegar a pasar a continuación. Así que sin más preámbulos me vuelco de lleno con eso, arrancando por el histórico Paris Saint-Germain 5, Bayern Múnich 4, encuentro jugado en el Parque de los Príncipes de la capital francesa. Show absoluto de buen fútbol, un espectáculo total y memorable, evidentemente. Exhibición de Kvaratskhelia, sensacional Dembélé, partidazo de Doué, tremendo Vitinha, superlativo Luis Díaz, excelso Harry Kane, imparable Michael Olise, soberbio Joshua Kimmich. Y en sí, este partido es que ha sido un homenaje a la pelota, un gesto hermoso al buen trato de la misma. Cómo hemos disfrutado los futboleros de verdad ante semejante obra de arte y de vuelta, estilos tan similares como distintos a la vez, golpe por golpe, sin un dominador claro de principio a fin. Se repartían la posesión, fueron ambos al frente, con un funcionamiento en los dos casos fascinante. Me saco el sombrero porque he gozado como un pibe de esta noche mágica del máximo torneo a nivel de clubes en el viejo continente. Fue un placer completo, y más siendo neutral, claro está, ¿no? Pero qué manera de gozar esta poesía. 9 goles en una semis de Champions en un mismo partido. 5 para un lado, 4 para el otro. Del minuto 17 hasta poco antes del 70 se marcaron todos los tantos en un frenesí, con una intensidad, un ritmo y un nivel técnico impresionante. En lo colectivo y en lo individual demostraron los dos equipos, tanto el conjunto francés dirigido por Luis Enrique como el cuadro bávaro, el equipazo que conformó Kompany, comandando al rey de Alemania. Han brindado un juego inolvidable y en todos los aspectos posibles. Quizás lo único más flojo, bajo mi punto de vista, han sido las dos defensas, que también es cierto que sin contexto uno ve resultado con una cantidad desorbitada de goles y puede llegar a confundirse en una de esas, pifia a la hora de desarrollar una perspectiva real, acorde a las circunstancias. Sin embargo, uno cuando repasa en frío, lo piensa con
mayor claridad, se da cuenta que no son tan malos los defensores, ya sea los laterales, los centrales, cualquiera de las dos sagas. El tema está en que con la inspiración que tuvieron justo en esta oportunidad todos los delanteros, se volvió más difícil el asunto como tal. Entonces, eso hay que ponerlo por encima de la mesa para entender mejor lo que ha ocurrido. Inició ganando el Bayern Múnich con un jugadón colectivo increíble, en donde Pacho termina derribando en área propia a Luis Díaz. Una pena máxima que cuando grabé el análisis completo de este mismo partido, dije que no había dudas, estaba cantadísimo que era penal sí o sí. Viéndolo en retrospectiva, con mayor tranquilidad y sin la euforia del momento, se puede abrir el debate, porque Luis Díaz pone el pie en una zona llamativa, hasta considero que está en condiciones de poder tomarse esa acción como falta en ataque, porque Luis Díaz en cierto punto deja la plancha, lo que no quita que Pacho se lo lleva puesto, va a trabar abajo, y aunque sus intenciones era el objetivo como tal, ir a disputar la pelota, creo que la llega a tocar, pero ya cuando tiró a Luis Díaz, el colombiano en una de esas exageró. Sí, lo veo bastante evidente, pero no deja de ser una jugada en la que Pacho arriesgó de más y esa interpretación del árbitro. Tras unos 15 minutos de estudio donde ambos se midieron, ninguno arriesgó de más, fueron paso a paso avanzando en el terreno de juego. Se rompió el 0-0 marcador con esa pena máxima sobre Luis Díaz. Harry Kane tomó la responsabilidad y con la sangre fría del inglés siendo un especialista, desde los 12 pasos, la mandó a abordar, abrió el pie, se tiró para el otro lado y quedó pintado. Muy buena definición de Harry Kane, que está viviendo una actualidad tremenda, ¿no? El PSG de todas formas lo empataría al rato con un pase pinchado del espacio de Siedue, que puso a correr a Kvaratskhelia. Si no fue la figura de cancha, el MVP, pega en el palo, mínimo entrar en el podio, aunque es difícil, realmente muy complicado elegir en esta oportunidad uno que haya sobresalido por encima del resto que la rompieron. Pero lo concreto es que Kvaratskhelia entendió a dónde había que lastimar, picando a la espalda de la defensa contraria, adelantada, que se descuidó, desorganizada, y el georgiano no perdonó, con una diagonal fabulosa, controló, recibió la pelota de Siedue, ahí enganchóse al medio y abrió el pie, segundo palo, inatajable para Neuer. Golazo de Hitcha, que cuando llegan a eliminatoria, un mata-mata en UEFA Champions League con la camiseta del PSG, vuela. Es imposible contrarrestar, manejando los perfiles, llevando la pelota en conducción pegada, enganchando para un lado, para el otro, desequilibrante.
a más no poder. Lo haría vuelta al PSG transitoriamente con un cabezazo de João Neves, centro de Dembélé a la cabeza del señuelo del PSG, quien al primer palo lograría aparecer y cabecear haciendo un movimiento con el cuello que me volvió loco, siendo honesto, y la clavó al segundo palo. Neuer, que tampoco fue capaz de pararla. Ninguno de los arqueros cumplió con lo que se esperaba de ellos, creo yo. 2-1 para el PSG, todo esto en la primera mitad. Pero el Bayern Múnich lo igualaría con una acción individual fantástica de Olise, que recibió centralizado, enganchó y con 3 o 4 jugadores del PSG que lo rodeaban, ninguno igual fue tan agresivo en la marca. Le dieron tiempo y espacio a Olise, que no perdonó, sacó una bomba al medio. Flojo el posicionamiento de Safonov, sigo insistiendo con este tema, porque era un disparo al medio, y es cierto que Olise le pega fuerte, con toda, pero es que como está ubicado entre los 3 palos Safonov, ahí la verdad que condicionó un montón a los suyos. 2-2, pero in extremis, antes de que finalice ese primer tiempo ya espectacular. Penal de Davis, una mano ridícula, insólita, sonsa, en área propia. Dembélé, que buscó tirar un centro, Davis interrumpió la trayectoria de la pelota, amplió volumen, y aunque hubo un rebote, me parece ligero, le impactó de lleno en el brazo y estuvo bien cobrada la decisión de la pena máxima, o al menos eso evalúo yo, como también el árbitro principal. Y el propio Dembélé, el actual Balón de Oro, no perdonó y de 12 pasos la esquivó bien, aunque Neuer se tiró al lugar, adivinó el hueco donde iba. Dembélé convirtió de todas formas. Ventaja ligera de un gol para el PSG, que era merecida, al mismo tiempo no, como dijo Luis Enrique. Fue un partido en el que tuvieron que haber ganado, empatado y perdido a la vez. Paradójico, pero cierto, al fin y al cabo. Sin embargo, en el complemento, el Bayern Múnich dio un paso hacia adelante, se animó. De hecho, tuvo una. Laimer, ni bien ingresó al campo de juego, que de milagro no la clavó al ángulo, con un Luis Díaz que estaba incontrolable y armó una jugada de las suyas, encontrando el espacio ideal para gestar acciones de riesgo en serio. Sin embargo, el PSG, que estaba con una determinación inmensa, convirtió el 4-2 con un pase pinchado al espacio de Vitinha estratosférico. Hakimi, que picó a la espalda de defensa del Bayern Múnich, que hizo aguas completamente. Hakimi tiró un centro, Dembélé se pasó y Kvaratskhelia, entrando por el segundo palo, amagó con clavarla justamente al palo más lejano, pero la clavó al primero, no se esperaba, y gol 4-2 para el Paris Saint-Germain, que con su gente local estaba feliz a más no poder y con la chance de tumbar un Bayern Múnich, que es un equipazo, pero que no estaba respondiendo como debería en cuanto al marcador, sí, desde el juego. De hecho, ahí el Bayern Múnich tuvo una fase, un tramo de partido con mayor tenencia a la pelota, pero no entraba una, y el PSG, cuando recuperás, que con 3-4 pases, así como el PSG te puede anotar golazos combinando, yendo de un lado hacia el otro, con basculaciones múltiples, también es que hay tanto talento en el nombre por nombre del PSG que no hace falta elaborar demasiado, más cuando la última línea
del contrario la pasa mal como para complicarte la vida gravemente. Y así ocurrió. De hecho, el quinto gol del Paris Saint-Germain surge a partir de un ataque que no prosperó el Bayern Múnich. Kvaratskhelia que pone un pase finchado con la pierna menos hábil de zurda, una bocha bombeada, pinchada, hermosa, para que Doué a la carrera vaya, sin que nadie le salga del todo. Lo dejaron conducir tranquilo a Doué, que se la pasó a Dembélé, quien recortó, también hizo el engaño de pegarle al segundo palo, la mandó a guardar primero, muy ajustada. Neuer hizo la estatua y a otra cosa, 5-2, y cuando da la sensación de que el Paris Saint-Germain iba a emular el 8-2 que en su día le convirtió el Bayern Múnich al FC Barcelona, UEFA Champions League del 2020, la realidad fue muy distinta. El espíritu combativo del Bayern Múnich y también la calidad que tienen los bávaros hizo posible también el hecho de que el PSG se excediese de confianza, como creyendo que ya tenía prácticamente todo resuelto, con una goleada, porque estaba 5-2 el resultado global en ese entonces. El Bayern Múnich no tiró la toalla, todo lo contrario. Fue convencido de que podía recortar distancias o hasta empatarlo, que no hubiese sido nada descabellado que ocurriese eso. Kimmich en una pelota parada se la pone como con la mano a Upamecano en la cabeza, quien anota el descuento 5-3, y después el cuarto gol es alucinante, antológico con todas las letras de la palabra. Harry Kane en la mitad de cancha, en una pérdida del PSG en la ofensiva, recibe, levanta la cabeza y como un enganche clásico, Harry Kane le pone un pase gol fantástico a Lucho Díaz, que le come la espalda a Marquinhos. El primer control es la clave de todo, lo que explica semejante golón. Luis Díaz de taco con la pelota en el aire, sin que caiga, le tira un sombrerito a Marquinhos, la mata, la bocha, es que la durmió con una clase gigantesca. Ya como Marquinhos estaba casi que vencido, se tomó un tiempo de más Luis Díaz, la metió con el cuerpo que iba a pegarle, se tomó un tiempo de más y ahí la clavó esquinada, imposible para Safonov. Y aunque hubo más chances para ambos lados, me acuerdo el travesaño de Mayulu con una bocha filtrada hermosa de Vitinha, el cabezazo que salva a Pacho en la línea en la última del partido, todo acabó con este 5-4 mítico, verdaderamente. De hecho, yo lo decía en análisis más largo, no sé cuántos partidos en la historia del fútbol superan a este. Así, entre dos equipazos en un campeonato de máxima excelencia, de elite. Yo todos los partidos que he visto completos de mundiales, incluso UEFA Champions League con el formato de la Copa Europa antigua, mismo en Eurocopas, en Copas Américas, en los mundiales de clubes, no solo de selecciones, para mí este que ya ingresó a la lista de los más destacados que recuerde así, uno de los mejores partidos en la historia de la UEFA Champions League, del fútbol europeo y en general en la historia del deporte, para aplaudir a los dos que dieron la vida y es que nos hicieron disfrutar a todos a un punto impresionante, ¿no? Ahora, si tengo que dar porcentajes de cara a la vuelta, Hakimi creo que por el tema de las amarillas estaría suspendido. Kvaratskhelia, que salió reemplazado por la lesión, hay que ver cómo llega. Nuno Mendes lo propio, algo tocado. El PSG podría tener algunas bajas fundamentales, mientras que el Bayern Múnich a priori se encuentran todos los titulares habituales impecables. Kompany, que no dirigió esta vez por una suspensión, estuvo su ayudante como el DT principal en esta ocasión concreta.
La ida fue en Francia, la vuelta a Alemania, en el Allianz Arena, con el público alentando mayoritariamente al Bayern Múnich. No deja de ser igual la cancha en la que el PSG ganó su primera orejona en la 24-25, la edición pasada, y busca revalidar justamente ese título y conseguir un bicampeonato histórico al 100%, pero el Bayern Múnich desea la séptima y en ataque, aunque no defiende tan bien este Bayern Múnich, yo creo que con superioridad a partir de la tenencia de la pelota, ganando la mitad de cancha con Pavlovic y Kimmich, aunque no va a ser fácil, contra Zaire Emery o Fabián Ruiz, Vitinha y Joe Neves. La defensa del PSG es una locura, pero el ataque del Bayern Múnich también. Yo creo que con acciones individuales todo puede decidirse a favor del Bayern Múnich, como también para el PSG, con alguna transición rápida, algún ataque más directo, vertical, vertiginoso, a la espalda de la defensa del Bayern Múnich, que no es tan fiable. Si tengo que dar porcentaje igual, como estén todos al 100% en ambos lados, de los mejores hablo, ¿no? Es un 51% para el PSG, mientras que un 49% para el Bayern Múnich. Sin embargo, por cómo viene la mano y noto el ambiente y teniendo en cuenta la localía, este segundo enfrentamiento y todo, yo creo que es un 52% a favor del Bayern Múnich para clasificar a final, mientras que un 48% para el Paris Saint-Germain. Mientras que rápidamente, con lo que dejó el Atlético de Madrid 1, Arsenal 1, polémicas, un duelo más trabado, disputado, Harambol, épico, aunque fue mejor el Atleti de principio a fin en cuanto a las recuperaciones, los ataques, sobre todo en el inicio del complemento, con un Griezmann activo, con un jugador peligroso y que picó con esa definición bárbara de penal. El Arsenal dejó un montón que desear en España. Sí, la ida que se llevó a cabo en el Metropolitano de Madrid, de la capital española. Pero es que esta igualdad deja todo abierto realmente para el segundo cruce. Los Gunners la sacaron barata con ese travesaño de Griezmann, con algunos fallos de los últimos metros de Lookman, con un tiro libre de Julián Álvarez que casi hace el mismo gol que le clavó al Barcelona en la instancia previa. El Atleti mereció más, pero no tuvo fortuna, mientras que el Arsenal golpeó en el instante preciso, con un lapso más positivo en cuanto a la defensa durante los primeros 45 minutos. El penal a Víctor Gyökeres, que para mí no es, hay un empujón pero ligero, exagera Gyökeres, la realidad es esa, con el supuesto empujón de Janko. Yo creo que la pisada de Berechi ese en el complemento es más penal y hasta dudoso también, pero superior a este que dio el colegiado, que no comparto ni en lo más mínimo. Gyökeres de 12 pasos antes de que finalizase el primer tiempo la mandó a guardar. Ventaja momentánea para el Arsenal. Sin embargo, al rato, tras la reanudación del partido, Julián Álvarez con un penal, sí que clarísimo centro de Griezmann, le pega de volea a Marco Llorente, aunque haya un desvío mínimo, Ben White amplía volumen, le pega de lleva la pelota el brazo, penalazo sin discusión. Y Julián Álvarez que le partió el arco a David Raya, que se quedó parado, imagínense. Pero, a ver, aunque Atleti de visitante suele ir fuerte, con convicción, se la banca y sabe afrontar el Cholo Simeone junto a sus dirigidos, que no son tan firmes como en otras épocas en defensa, pero se animan más a pasar a la ofensiva. Entonces, claro, el Arsenal estructuralmente, la organización, sin descuidarse, es sólido a mano poder. Le cuesta más en ataque, en la gestación de las jugadas o en la determinación de las mismas, salvo que haya una pelota parada, que ahí cambia todo. Pero evaluando todo lo que ha ocurrido y viendo jugadores de un lado y el otro, con la paridad inicial, si tengo que dar porcentajes para vuelta, yo creo que es un 52% a favor del Arsenal, mientras que un 48%. Yo creo que es un 51% a favor del Arsenal, mientras que un 49%
a favor de Atlético de Madrid, pensando en clasificar a la final en esta edición de la UEFA Champions League. Si les gustó este video, tiren su like, suscríbanse y recomienden este contenido de ya gente. Nosotros nos vemos en la próxima. Hasta luego.